¿Qué tal? ¿Cómo les va, gente? Bueno, espero que muy bien. Mañana fresca, ¿eh? La verdad que hoy se siente. Este es otro video de Siciliano en su taller, justamente para hablarles sobre este tema, el frío. Nos ha pasado a todos que a veces, en estos días que estamos cerca de los 0 grados, vamos a poner en marcha la moto y nos damos cuenta que gira despacio, le cuesta arrancar, tarda más en arrancar, se nos está descargando la batería con el frío. Muy bien, Tano, dijiste algo que no sabíamos. No, en serio. Pasa a veces en el taller que, bueno, se descargan las baterías y qué sé yo. Y me pasó una vez a mí en mi moto, una de las motos que yo tenía, se me descargó la batería y bueno, no tenía la posibilidad de ponerla en marcha con la patada. Así que bueno, no me quedaba otra que cargar la batería. El cargador que yo tengo es un cargador un poco grande para lo que es la batería de la moto. Si bien carga en 12 volt, pero la carga de ampere es bastante grande. Y estas baterías engeladas y qué sé yo, necesitan una carga muy lenta. Entonces digo, bueno, voy a tener que buscar alguna fuente de alimentación, un transformador que largue 12 volt con 2 amperes como mucho. Así que bueno, empecé a revisar en mi casa los transformadores que había, qué voltaje y qué amperaje estaban dando. Bueno, encontré un transformadorcito del módem de Telecentro. Les paso el dato. Yo antes tenía Telecentro, el servicio la verdad no funcionaba. Bueno, devolví todo, pero quedó un transformador de un módem, un codificador. La cosa es que bueno, es compatible con la corriente que necesitaba pasarle a la moto para cargar la batería. O sea, 12 volt, 1,5 amperes horas. Vino un amigo una vez con el mismo problema y me comenta y me dice, mira, me quedé, no la puedo poner en marcha, está sin batería. Pero bueno, mira, te llevas el cargador o trae la batería. Me dice, no, para no andar sacando, dame el cargador. Le digo, mira, llévate el chiquito, porque el grande te la va a calentar al toque, bueno, no quiero que tengas problemas de ese tipo. Me dice, bueno, dame el chiquito. Toma, llévalo. Me mira y me dice, ¿esto es un cargador? Le digo, sí, un cargador de batería. Tiene las 2 pincitas. Entre paréntesis, se las quería cambiar hace rato, pero bueno, hasta no tener el video listo, no se las voy a cambiar porque si no va a parecer que esto lo fabriqué a modo engaño y nada que ver. Fue una situación real la que estoy contando. Bueno, cuestión que mi amigo, le digo, toma el cargador. Me dice, ¿eso es un cargador? Sí. Tano, vos que amás las herramientas, que tenés tantas herramientas, que hablas de herramientas, ¿eso es tu cargador? ¿Un transformador de Telecentro? Sí, le digo, me viene dando buen resultado. Bueno, pensalo, qué sé yo. Bueno, se lo llevó, le cargó la batería en 1 hora. En 1 hora esto, si la batería está bien, la recupera en su totalidad. Bueno, se la llevó, después me lo trajo, me dijo, anduvo bárbaro, que esto, que el otro, lo único cambiarle las pincitas, sí. Bueno, me quedó un cierto complejo de mi cargador. Entonces estaba mirando algunas cosas en la casa de motos y veo muy barato cargador de motos de batería. Bueno, agarro y me lo compro. Y quiero que vean las similitudes involuntarias, porque es el mismo producto, que hay. O sea, incluso ese es el doble de pesado que este. No sé, debe tener una chapita dentro, un fierro o algo. Esto es muy liviano, pero tiene sus 2 pincitas cocodrilo, su cablecito, enchufe. Es un transformador de corriente alterna a corriente continua de 220 a 12 volt y trabaja con 1,5 amperes o 1,3 amperes. Así que bueno, gente, este video cortito
lo hice para contarles la anécdota, para que vean que a veces las cosas se pueden resolver en forma casera, con elementos cotidianos. Incluso el mío tiene el cable más largo, un poquito más reforzado. A veces las cosas se pueden resolver con forma cotidiana, con cosas que uno tiene al alcance y por ahí no presta atención o reniega al divino botón, como quien dice. Yo fabriqué, no fabriqué nada, o sea, supe utilizar un cargador, un transformador del módem para cargar la batería de la moto. De hecho, ahora por ahí se la tengo que poner. Pero bueno, se dan cuenta que este que compré es exactamente igual al que hice yo. Y bueno, ahí es donde uno dice, capaz que no estoy tan equivocado en algunos conceptos. Entonces es como que se siente con más entusiasmo de hacer, un poquito más de entusiasmo en generar contenido, hacer cosas. Y bueno, nada. Este video es una anécdota de la mañana. Como yo siempre digo, en mi canal no hay libretos, los videos surgen espontáneamente con situaciones cotidianas. Y hoy, esta mañana de frío, que muchos por ahí nos encontremos con que la moto no arranca porque se descargó un poco la batería, tenemos la solución en casa o también en la casa de motos. Les mando un saludo, gracias por mirar y les agradezco el apoyo.